Justicia y Derechos Humanos. Hemos invitado a su abogado para este caso, que es el doctor Estefano Miranda. Doctor Miranda, muy buenas noches. Gracias por estar en RPP. A ti, Fernando. Buenas noches. Cuéntenos, por favor, ¿desde cuándo es que es abogado del señor Santibáñez usted? Yo soy abogado de 4 carpetas. En esta sería la 5ª carpeta que apersono a Juan José Santibáñez. ¿Cuáles son las otras 4? El caso de Cuarto Poder, que ya está justamente acabando las diligencias preliminares, donde se ha demostrado que no ha habido ningún tipo de interceptación telefónica por parte de Juan José Santibáñez cuando dio una entrevista en vivo en Cuarto Poder. Tengo un tema de un habeas corpus respecto a una presunta difamación cuando se capturó a un hermano de un terrorista. Un tema de los embajados o embajadores de la Policía Nacional del Perú y entre otros. De acuerdo. Son 5 carpetas fiscales, sí, claro que sí, que conciernen al señor como imputado, la última de las cuales va a tener que ver con este tema, audios o no audios, defensa o no de un agente policial siendo funcionario público. No es tanto así, Fernando, porque él cuando asume el despacho ministerial del Interior, él renuncia primero al estudio jurídico privado que él pertenecía y que era de su propiedad, ¿cierto? Y por lo tanto también se subroga de todos los casos que pueda tener y que habría defendido cuando él era abogado defensor. Entonces no es que él ha ejercido la abogacía estando ya en el despacho ministerial. Pero aparentemente ha tenido por lo menos contacto presencial con la esposa del señor Sally Rosas, que es el tema más urgente el día de hoy, ¿no? Fernando, lo que tendríamos que ver es si recibió esta persona, en qué momento y cuál fue la agenda de ese momento. No podríamos atribuir que estos audios pertenezcan a esta conversación. Nosotros... No, yo no hablo todavía de audios. He hablado sobre Rosas y su esposa recibida por él en su calidad de ministro. Fernando, de la misma forma como se habría recibido a la señora, se ha recibido a diferentes familiares y congresistas que estaban reuniéndose bajo el proyecto de que policías que habrían sido sentenciados a nivel nacional tengan un penal propio para justamente resguardar su integridad. Entonces, dentro de ellos... Usted sabe positivamente sí, claro que él sí ha recibido a otros familiares de policías detenidos. Así es. Por ejemplo, ¿quiénes? Por ejemplo, los familiares del caso del Escuadrón de la Muerte. ¿Sí? También habría recibido, cuando él era ministro, a congresistas que venían acompañándolo justamente por este proyecto. No tengo los datos, pero sí tengo la información que han sido 2 congresistas que lo acompañaron a los familiares del Escuadrón de la Muerte. 2 congresistas. ¿Estamos hablando de coronel Lidio Espinosa u otros? No, el caso de Piura, que está... Lidio Espinosa, luego alcalde de Trujillo. Ese fue de Trujillo. Sí, él fue detenido, ¿no? Hay otro caso que se tiene del caso de Piura, el caso de Ate, el caso de Chincha, el caso de Inca. Y el señor Santibáñez, como abogado, defendió a agentes policiales acusados por pertenecer a escuadrones de la muerte, es decir, claro que sí. a personas extrajudicialmente. Él ha sido abogado cuando ejercía particularmente de estas personas, ¿no? De algunos de ellos. Ahora, en el caso de Sally Rosas, él ha sido condenado a una pena bien grave, 27 años. ¿Por qué razón ha sido condenado Sally Rosas? Fernando, pero hay que aclarar. Sí. ¿En qué instancia recibe Juan José Santibáñez este caso? Porque eso va a ser muy importante para la investigación. Juan José Santibáñez recibe este caso cuando el señor ya habría sido condenado en doble instancia. Y la familia busca un abogado con mucho prestigio, un abogado que tenía conocimiento sobre la materia, y para recurrir en el campo específico de legislación no policial. Era conocido como penalista. Así es. No es un gran profesor y no ha publicado nada. Así que mucho prestigio, tampoco exageremos. No. Fernando, déjame decirte que Juan José Santibáñez ya en ese momento era reconocido como abogado disciplinarista, tiene más de 7 publicaciones. Especializado en temas policiales. En temas Policías policiales. Expulsados por corruptos o por abusadores, y ese era su tema. No necesariamente, Fernando. ¿No? Habría participado también en la reforma de España, de Chile. O sea, si vemos el currículo de Juan José Santibáñez, y te lo digo porque he compartido cátedra con él cuando él ejercía el derecho disciplinario. Entonces no podríamos decir fácilmente de que sí no era conocido. Como penalista en general, no. Temas específicos. Sí, pero en su estudio jurídico hay diferentes áreas, ¿no? Y en ese entonces a él se le busca para interponer un recurso de casación. De acuerdo. Hablemos entonces sobre el caso específico de Sally Rosas. ¿Qué es lo que hizo él? ¿Intentó ante el Tribunal Constitucional conseguir qué para Sally Rosas? Primero recibe en segunda instancia y se le contrata por 20.000 soles para interponer un recurso extraordinario de casación.
Ante la Corte Suprema. Ante la Corte Suprema. Y fracasó. Este fue rechazado. ¿Qué argumentos usó para que el señor Sally Rosas fuese liberado por la Corte Suprema pese a la doble condenación que había tenido? Ahí vamos, justamente, Fernando. Nosotros, para recurrir a un recurso de casación, los abogados sabemos que no vamos a discutir de hechos, de sino fondo, no. solamente derechos. Sí. Así es. Había un tema de motivación y situaciones que no es importante, pero que él cobró sus honorarios y que fueron depositados a la cuenta corriente en soles en ese entonces por el recurso de casación. Dice en soles porque hay otros $20,000 Así que hay es. que explicar. Ahora Así lo es. explicará después. Pero en todo caso falló su recurso presentado ante la Corte Suprema. Así es. Y se elevó esto ante el Tribunal Constitucional. No. Él decide, como estrategia, presentar un proceso constitucional de habeas corpus. Esto significa un nuevo proceso, una nueva escalera procesal que tiene que pasar por las pluriinstancias que tiene nuestro país. Y llegó hasta el TC. Llegó hasta el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que dijo sobre tener 2 magistrados con nosotros, que le habría dicho, según los audios, a la esposa del señor Sally Rosas? Justamente ahí lo que pretende la Fiscalía imputarle, esta noticia de marzo, como vuelvo a repetir, del 2025, es un tráfico de influencia simulado. Porque ya la presidenta del Tribunal Constitucional, y recuerdo muy bien que tú la entrevistaste justamente para preguntarle sobre esto, y ella negó tajantemente conocer a Juan José Santibáñez, y más aún explicó a la ciudadanía que la resolución del habeas corpus llegada a su despacho se declaró infundada por unanimidad. O sea, ni siquiera Gutiérrez Tixe, ni siquiera la presidenta o alguien de esta sala declaró fundado u opinó de manera discordante. Pero los que usted cita están un poco preocupados de que se haya en todo caso usado su nombre. Tanto peor si se ha usado el nombre a pesar de que, según usted, no tenía contacto con ellos. Tenemos a 2 con nosotros. Es que no tiene contacto y no los conoce. Ya, y eso está demostrado. Sí, y eso es lo que han dicho ambos, sí. No, y fehacientemente con la resolución del habeas corpus que declara infundada. Y no solo eso. En un segundo recurso que él pretende de declaración, la Pero sala... mencionó a Gutiérrez Tixe, y la sala, lo que pasa, Fernando, que hay que saber primero que estos audios sean veredignos. Bueno, recuerda, Fernando, el señor que hasta incluso hoy día... es un campeón para no permitir que se haga peritaje de su voz, eso lo sabemos pero bien. Hoy y eso se ha llevado justamente la diligencia y se ha dejado las observaciones. ¿La de Culebra? Estamos en las diligencias que me ha citado sobre tráfico de influencias. Pero y justamente, peritaje de audio sí, ya. Hoy han participado los peritos. Ya. Y hasta incluso han dejado las observaciones que no se ha respetado el debido proceso de la cadena de custodia. Esto significa que la presunta matriz del audio que se pretende imputar a mi cliente no ha recibido la cadena de custodia. Y eso no se puede. O sea, ustedes van a impugnar que se utilice ese audio. Por supuesto. Con un nuevo argumento, el señor Santibáñez podrá sacar el cuerpo a su responsabilidad. Es que permitir un peritaje. Es que no tanto, Fernando, hablemos del nuevo cuerpo. Y ya la Corte Suprema ha establecido que en este tipo de casos no es penalmente reprochable. Y te pongo, por ejemplo, el caso de Aurelio Pastor. ¿Pero por qué mantener a la opinión pública ante la incertidumbre de vivir siempre en suspenso cuando hay imputaciones sobre el señor? Si él está tan seguro de que no es su voz o que no ha dicho lo que se le atribuye haber dicho, ¿por qué ha dilatado tanto con tantos argumentos de buen abogado, por lo demás, como usted muestra en este caso, para que no se haga el peritaje del audio de su conversación de 2 horas con el capitán llamado Culebra? Pero es todo lo contrario, Fernando. Si tú entiendes... ¿Ha colaborado? Si tú entiendes, Fernando, esta investigación de tráfico de influencias data desde marzo del 2025. Estamos septiembre del 2025. Dígame usted, en estos 7 meses, Fiscalía, ¿qué nuevo elemento de convicción nos ha traído para decir que Juan José Santibáñez es el autor de tráfico de influencias en la situación simulada? ¿Ha esperado que sea nuevamente ministro de Justicia para activarse la acción de justicia? Ese es un Estado de Derecho. Eso es lo que usted quiere hacer creer, ¿no? No, que es lo que es real. A usted le convendría presentar eso en términos políticos y presentar al señor Santibáñez como un Don Quijote de la Mancha enfrentado a unos fiscales maliciosos. ¿Eso es lo que quiere hacernos creer? Pero no tanto así, Fernando. Lo que pasa es que todo ser humano tiene el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. No porque sea ministro de Justicia significa que él está exento de ese derecho. La pregunta es, si él permitiese que se hiciesen los peritajes, el que está esperando desde mayo del año pasado, el del señor
alias Culebra, y ya está dándonos un argumento para que no se someta al peritaje, que es decir, que no ha habido una cadena de custodia adecuada. Siempre se puede hallar un argumento de ese tipo. Al final, por lo que vemos, ha perdido los casos que conciernen al señor Sally Rosa, porque todos esos recursos diferentes fracasaron, ¿no? Por supuesto. No era tan buen abogado como usted parece haber creído de él. No tanto se trata de eso, Fernando, se trata del acto de abogacía. Lo que hizo Juan José Santibáñez con los familiares de Sally Rosa son actos de abogacía que están dentro del artículo 20 de nuestra Constitución y el Código de Ética del Colegio de Abogados. Y es por eso que te cito esta casación de Aurelio Pastor, porque hasta incluso la Corte Suprema dice que bajo el principio de lesividad y de mínima intervención, este delito no es reprochablemente. ¿Por qué? Porque el abogado no forma parte de la estructura orgánica del Poder Judicial. Si el bien jurídico, Fernando, que se protege en el tráfico de influencias es la administración pública, la idoneidad de la administración pública, dígame usted, si él no forma parte de la administración pública, ¿cómo pudo violar este bien jurídico protegido? Ahora bien, no me está diciendo usted que no ha pedido al señor Arana que intervengan en favor de su ex patrocinado. Lo que me está diciendo es que no se va a someter al peritaje del audio. Pero sobre el fondo, usted afirma. Discutamos el fondo, no, Fernando. Explíqueme qué cosa es lo que ha hecho para defender al señor Sally Rosas ante el por entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana. Si damos por cierto este audio, en el audio se escucha que mi cliente presuntamente se comunica con el señor Arana. ¿Estamos? Sí. Y le pide interceder cuando él era ministro de Justicia para favorecer un cambio de pabellón del 19 al 13. Sí. Okay. En beneficio de su patrocinado. Ex patrocinado. Y hasta incluso se escucha en el audio decir Arana, en este momento lo veo. ¿Correcto? Ahorita mismo. Ahorita mismo. Sí. Mire usted, después de 7 meses, díganme que la Fiscalía nos diga si a Sally Rosas lo movieron del pabellón 19, que es, ¿sabes por qué es el pabellón 19? Para que entienda la ciudadanía, es para todos los condenados por organización criminal y por lo tanto es restringido todos los derechos prácticamente. Y pasarlo al 13 tendría mayores beneficios como la visita de sus familiares, etcétera, etcétera. Pregunto yo, desde marzo hasta septiembre de hoy, ¿la Fiscalía nos ha podido demostrar eso? No, no, señor. Lo que tenemos aquí es que ese favor nunca se dio. No se pudo cumplir, lo que no significa que no haya sido solicitado el favor y que haya sido contestado de esa manera. Estoy seguro que más de una vez, ahorita mismo lo veo, hermano, para sacarte de encima una responsabilidad. Acá lo que queremos saber es si el señor Santibáñez pidió, no lo que hizo Arana, nos interesa en este momento. Yo tengo información de mi cliente que en ningún momento llamó para pedir ese favor y se corrobora. Así es, y que se corrobora. Pero no vamos a poder saberlo porque no se va a someter al peritaje. No, es que eso no sabemos. Primero, Fernando, para someter a alguien la homologación de su voz, esa matriz tiene que respetar los mínimos estándares. Es la cadena custodia. Esos argumentos ya los hemos escuchado a propósito de lo Culebra, pero es una figura pública. Es el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Acaba de representar al Estado peruano una reunión importantísima sobre derechos humanos ante la ONU en su sede ginebrina. No hay un compromiso moral dado el cargo que él ocupa, para que la opinión pública sepa que no solamente usa estos recursos abogadiles, sino que va al fondo ya, que se haga la claridad. Yo no he dicho eso, procedan y actúen. Si tienen tanta confianza en que han hecho las cosas, ¿por qué multiplicar los argumentos a través suyo para no someterse a lo que cualquier otro ciudadano se sometería, si está seguro de que no es su voz? Yo estoy seguro que ese es el consejo que le hemos dado a Juan José Santibáñez en esta carpeta y él se va a someter a todo el proceso. Pero algo que quiero aclararte, Fernando, es Juan José Santibáñez, por más ministro de Justicia, no deja de ser humano y tiene derechos como cualquiera en este país. Lo que tú me preguntas sobre comentarios éticos, yo creo que aquí estoy como abogado defensor y creo que ese trabajo lo podría tener un colegio de abogados a través de su dirección de ética y deontología o en su defecto el Congreso de la República. Pero llevarlo a un expediente penal, Fernando, cuando ya la Corte Suprema le ha dicho en un caso similar que esto no puede ser reprochable penalmente, me parece que sacarlo de marzo a septiembre del 2025
tiene otro fin. Las cosas, eso está presumiendo maliciosamente usted. Sabemos mucho que hay personas que quieren desacreditar a los fiscales, a la investigación, que se hunde el sistema judicial para salvarse uno. Así que no me parece que sea lo más razonable en este momento que el ministro de Justicia que usted defiende recurra a argumentos de ese tipo, descalificar a los fiscales. Yo sé que se hace mucho, lo he escuchado de otros, pero me llama la atención que el ministro de Justicia incurra en este caso beneficio para él. Ahora, quisiera preguntarle, ¿cuáles son las razones por las que se condenó a 27 años al señor Sally Rosas? Me parece que es por el tema de los vínculos que tenía por organización criminal, ¿cierto? Por haber pertenecido a un sistema delincuencial en Trujillo, y es por eso que fue condenado a 27 años. Pero el señor Santibáñez nos había dicho que él nunca había defendido a policías implicados en organizaciones criminales. Ha defendido a corruptos, violadores de mujeres, etcétera, coimeros, o digamos personas imputadas y separadas de la policía por esa razón, pero nos dijo que nunca a policías vinculados a organizaciones criminales. Y ahora está diciendo usted que el señor Sally Rosas sí que lo es. Pero claro, o sea, a ver, vamos a aclarar primero. Yo vengo a responder como abogado. Sí. Yo no sé qué le habría contestado a usted, Juan José Santibáñez, respecto a si es que... A mí no, lo ha dicho en general. Eso, okay. Eso es una declaración. Estoy seguro que usted en su expediente, que ha estudiado usted las declaraciones que ha hecho el señor Santibáñez. Entre otras esa, que él ha defendido a coimeros, que él ha defendido a violadores, que él ha defendido a gente corrupta, pero nunca a policías implicados en organizaciones criminales. Yo no tenía esa información, Fernando. Sí, voy a tener que buscarla y hablar con mi cliente porque yo no tengo esa información. Lo único que sé es que mi cliente rechaza esos hechos, hasta incluso, como te voy a repetir, si bien es cierto, tú pones en tela de juicio la actuación que algunos personajes están teniendo contra los fiscales, Fernando, sí. Pero déjame decirte, esto está desde marzo. ¿Por qué esperar a septiembre cuando él nuevamente es ministro de Justicia? ¿O será que él no se adapta a los proveedores del Estado y que realmente el mensaje que le vamos a dar es que es muy serio, Fernando? Y lo mismo que decía, politizar el caso, presentarlo como un caballero. Pero es que si no lo politizamos, Fernando, la Fiscalía desde marzo, ¿qué ha hecho? El abogado, pues usted debe politizar este caso y no, defenderlo políticamente y atribuirle una intención política a quienes difunden elementos de convicción respecto de él. Yo voy a defenderlo en un juzgado y que estoy seguro que 4 años después, cuando se haya archivado este proceso, ningún medio lo va a coberturar como sucedió en el caso de Aurelio Pastor. Quede usted invitado, Espero, le digo desde ya que muchísimas gracias. Me llama directamente, quede usted invitado cuando tengamos claridad en un caso o en otro, comprométese a eso. Y esperemos que también, que ya está pronto el archivamiento del caso Cuarto Poder, también sea difundido, porque en su momento dijeron que mi cliente había interceptado los medios telefónicos de este medio periodístico. Ya se ha esclarecido que este no ha sido así y esperemos que cuando tengamos la resolución firme, también sea publicado entre los medios y la ciudadanía pueda conocer. En todo caso, lo que hemos concluido de seguro es que no se va a someter al peritaje porque él considera que no se ha respetado la cadena de custodia del documento audio. En segundo lugar, que sí se reunió siendo ministro con la esposa de un ex patrocinado de él, pero que lo hizo junto a otros parientes. Bueno, y con un objetivo específico, crear una institución beneficiosa para los policías detenidos. Y la otra cosa que nos ha dicho es que no ha hablado con el señor Arana y que no hay manera, según usted, de que el audio pueda ser verdadero. Y que no haya beneficio, o sea... No, eso es otra cosa, porque él ha podido solicitar, oye, ayúdame que se beneficie a mi patrocinado y no lo consigue el otro, porque descubre que está en un pabellón donde los detenidos no tienen beneficios penitenciarios. Puede ser eso, puede ser. ¿Será que el señor Arana tenga que declarar y decir si esto fue así o no? Sin duda va a ser convocado al Congreso seguramente para que responda sobre eso. Ahí sabremos más sobre esos aspectos. Pero sobre todo, Fernando, hay que entender también que el dinero en estas dos oportunidades, tanto los 20.000 soles como los $20.000, fueron pagados en una línea de tiempo diferentes y fueron por diferentes procesos y obran los documentos. Los $20.000, puesto que lo menciona usted, ¿son por qué proceso? Por el proceso de habeas corpus, el proceso constitucional, primera, segunda y agravio constitucional. ¿Y está usted seguro que no era dinero para coimear? Fernando, ¿qué persona, bajo el máximo de la experiencia, refiere un acto de corrupción a su cuenta corriente de su estudio jurídico? Pero justamente. Y encima contractual. Hay una factura por los 20.000 soles que se presenta un recurso de casación. Dígame usted, ¿cómo
un elemento corruptor, que es un objeto corruptor, que es el dinero. ¿Y esos lo voy a $20,000 ingresar eran por concepto de qué? de un Honorarios de proceso él. constitucional de habeas corpus. Como abogado, como cobraba en dólares a abogado. veces y en soles otras. Claro que sí. Primero fue el recurso de casación, que solamente era una instancia, ¿cierto? Ante la Corte Suprema, 20,000 soles. Fue denegado, fue a un proceso de habeas corpus y ahí sí cobró $20,000 para primera, segunda y agravio constitucional. Muy bien, ante la Corte Suprema. Muchísimas gracias, abogado Estefano Miranda. Recuerdo que usted es el abogado defensor del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santamaría, en 5 carpetas fiscales, la última de la cual es la que se está ahora dando publicidad en torno al ex policía Sally Rosas, condenado a 27 años, según nos ha confirmado usted, por su implicación en actividades de una organización criminal, un suboficial de la Policía Nacional. Muchas gracias por tu presencia. A usted, Fernando. Y queda usted invitado cuando tengamos decisiones judiciales sobre esto en un sentido u otro. Muchas gracias. A ti, Fernando. Buenas